Pipo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, hablar un poco, ¿no?, de todo lo que se viene justamente, pero antes que nada, primero contarle, porque bueno, Pipo, venís del mundo del arte, Sí. ¿cómo es tu camino hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo, básicamente? Bien, primero que nada, Ania, gracias por invitarme, por darme este espacio. Me parece súper importante que pueda tener este espacio para comentar un poco en qué ando ahora. Sí, vengo del arte, soy bailarín, bailo desde que soy muy chiquito y me vine a Tucumán al ballet de la provincia. Soy bailarín del ballet de la provincia, el ballet estable, el ballet contemporáneo, y ahora me estoy dedicando, bueno, ahora no, hace rato me vengo dedicando a la militancia de la diversidad y la política. Hablemos de cultura. Hablemos de cultura. ¿Cómo está la cultura hoy, Pipo? ¿Cómo lo vivís desde adentro? Se cuestiona mucho, ¿no?, a veces la cultura y las formas en donde, bueno, hay faltas de presupuestos, el artista termina produciéndose solo. En ese sentido, ¿cómo lo ves desde adentro? Y bueno, creo que hay como muchas cosas para hablar, ¿no? Por un lado podemos decir que sí hay como posicionamientos políticos que le dan espacio a la cultura y otros que no. Yo creo que como con cierta parte del peronismo, más del kirchnerismo, la cultura ha crecido, pero sí es verdad que hoy en día todavía falta un presupuesto mayor para la cultura, y quedó muy evidenciado con la pandemia, que no había un registro por parte del Estado de cuántos artistas hay, cuántos artistas estaban quedando sin trabajo en el momento de pandemia, porque los que trabajamos con el cuerpo, todos trabajamos con el cuerpo, ¿no? Pero ahí como en las disciplinas del arte específicamente pasaba eso, y en la pandemia quedó muy expuesto esa falta de presencia del Estado para con los artistas. El lunes estuve en un Zoom con mujeres y disidencias que se dedican a la danza, porque la danza tiene una gran cantidad de mujeres y de disidencias dentro de su ámbito, y bueno, todavía no hay una ley nacional de danza. O sea, los bailarines hasta el día de hoy no tenemos una ley que nos proteja, que nos ampare, que nos prometa una jubilación antes, porque los cuerpos de los bailarines se agotan, se cansan, como el cuerpo de un futbolista, por ejemplo, que se retira a los 40, 50, no sé quién se retira a los 50, Messi capaz, ojalá se retire a los 50, pero digo, no estamos amparados todavía como otros artistas. Entonces sí faltan algunas cosas todavía, y bueno, desde mi lugar como artista va a estar siempre presente en mi militancia, claramente. Ahora hablamos de militancia, Pipo. Se reclama mucho de que hoy se vive mucho del cargo, de que hoy Sí. hay muchos políticos que pasan toda su vida, ¿no?, en cargos políticos. ¿Cómo ves la militancia? ¿La militancia se ha perdido? ¿Ha cambiado los paradigmas? ¿Cómo Mira, vivís yo como creo militante? que como militante, primero que no vivo de ningún cargo, vivo como empleado público del Estado por ser bailarín. Y la gente que milita conmigo, la verdad, que tampoco vive de ningún cargo, digamos. Entonces me parece que hay como que separar ser funcionario o con ser militante, y se puede ser funcionario y militante, claramente sí, existe esa figura, pero bueno, también están quienes como vos decís, se quedan en un cargo y se quedan y se instalan y no pasa nada después, ¿no? Capaz que llegan con un montón de energía, porque bueno, el sistema también a veces como te va comiendo, y lo que no hay que permitir es eso. Pero yo sí siento que hay un despertar de la militancia. Digamos, siempre se intentó en este país proscribir un poco la militancia, proscribir el peronismo, después la dictadura militar del 76, después la dictadura que siguieron recibiendo las mujeres trans durante la democracia, el neoliberalismo de los 90, que parecía que todo se podía y no había ningún... Se eliminó un poco la juventud militante, ¿no?, en esa década del 90. Y creo que la militancia vuelve a recuperarse como tal, o la militancia que estaba dispersa se vuelve como a concentrar de vuelta con el kirchnerismo, digamos, ¿no?, que propone como una juventud de nuevo más militante. Digo, como militante, como joven, ¿crees que hay una apertura que se está haciendo desde el peronismo? Un peronismo que, si bien es cierto, brindaba espacios, por ahí se criticaba mucho que no había espacios para diversidades, que hoy era impensable pensar en una candidata a intendenta mujer, por ejemplo, en la capital, y hoy tenemos, tienen, ¿no?, posibilidades de que haya dos candidatas, sí, mujeres, pero el peronismo apostó a la ex ministra de Salud, Roxana Chala. ¿Cómo ves desde ese lugar al peronismo hoy en día? Bueno, yo creo que el peronismo es un movimiento que también se va adaptando a sus tiempos y a sus contextos. Claramente el peronismo del 2023 no puede ser el peronismo del 45 de Perón y de Evita,
porque no debería, digamos, el peronismo como movimiento como tal, porque a mí me gusta decir que el peronismo no es un partido, sino que es un movimiento, y como tal se va ayornando a su época. Yo creo que hoy el peronismo entendió que la diversidad es parte del peronismo. De hecho, en los 70 intentaron hacer un movimiento homosexual dentro del peronismo y bueno, se tuvieron que ir a Brasil porque el mismo peronismo no lo permitió, ¿no? Hoy por hoy el peronismo sí ha apoyado causas del feminismo, ha apoyado causas de diversidad, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, cupo laboral trans. Todavía falta, ¿no? Como digo, falta la reparación histórica, pero sí ha habido... Y falta paridad en las listas. Estamos diciendo que van 2 mujeres, pero inclusive hay listas en las que todavía no hay paridad, o inclusive hay, no sé, el Consejo Deliberante de Yerba Buena que prácticamente no tiene mujeres, cuando la ley del año 95 dice que el 30% al menos tienen que ser mujeres, que inclusive es una ley que habla de una paridad binaria, hombre-mujer, cuando paridad también es diversidad, también es ser trans, también es ser lesbiana, es ser gay. Entonces me parece que también hay que pensar esa idea de paridad no como algo varón-mujer, sino como, bueno, también una compañera trans, ¿por qué no intendenta el día de mañana? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, hubo cargos, sí es importante, ya lo vamos a remarcar, pero digo, desde tu lugar te llega una propuesta para ser candidato. ¿Qué es lo que se le puede aportar, ¿no?, a esto, teniendo en cuenta que hubo mucha resistencia, por ejemplo, en el Parlamento tucumano, en lo que fue en principio la ley ESI, hubo resistencia en la ley Micaela, más allá de que se aprobó la ley Micaela. ¿Qué podés aportarle desde tu lugar? Yo creo que si se atrasó tanto en la legislativa, la ESI o la ley Micaela, como vos nombrás, que de hecho Tucumán se caracterizó por ser una de las últimas provincias en incorporarla, es porque justamente faltan legisladores que den el debate, ¿no? Que no sea una ley más, si sirve o no sirve, no. Que dé el debate real, porque después si la ley está de moda, bueno, la aprobamos, pero también hay que reglamentarla, ¿no? Todavía en la ley de cupo laboral, tanto del municipio como de la provincia, está aprobada, pero sigue sin reglamentarse y por ende las compañeras siguen sin trabajo. Y eso es urgente, porque el trabajo es ahora, las compañeras se están muriendo, las compañeras son sobrevivientes, ¿no? Se dice que una mujer trans que supera los 37 años de vida es una sobreviviente, porque realmente se mueren por la vida que las instituciones del Estado en otro momento les obligaron a llevar por ser hombres disfrazados de mujeres, iban presas, no podían ir al sistema de salud, al sistema educativo. Entonces, cuando estas personas que tienen el poder no quieren habilitar, ahora tenemos derechos, por suerte, y ahí es donde creo que sí el peronismo se ha ayornado y ha modificado la manera de ser del movimiento, en que ahora, bueno, sí tiene que haber diversidad en las listas, tiene que haber paridad en las listas. Antes, si vos querías hacerlo, te tenías que ir a la casa y ahora lo podés pedir y exigir y te lo tienen que responder. Y creo que eso es un avance, ¿no? Es usar la ley para aplicarla, para hacer la praxis, no solamente para que quede en algo teórico, en un papel. ¿Y hoy la sociedad? ¿Cómo ves la sociedad? ¿La sociedad está más abierta? Y yo creo que sí, yo creo que primero que la sociedad está más abierta y que la juventud tiene otra mirada sobre las disidencias sexuales, ¿no? Antes era muy común que un grupo de amigos jóvenes se rían al ver pasar una travesti, y hoy es un grupo de amigos jóvenes que ni se inmutan, digamos. Si alguien se da vuelta en un chiste, seguramente son 2 varones más grandes de edad, ¿no? Que todavía no quieren o no quieren el cambio, hay una resistencia, que también es entendible, digamos, desde la construcción y la cultura que ellos han mamado desde su infancia y su adolescencia, que es muy diferente a la que un chico de hoy de 14, 15 años puede vivir, inclusive porque por ahí en su casa sean patriarcales o tengan esa forma, pero va a la escuela, tiene las redes sociales, tiene otras maneras como de involucrarse y de entender y de saber y de conocer. Y bueno, y la ESI y todas estas cosas que nombrábamos recién, la ley Micaela, ¿no? Que le dan nombre, le dan una identidad a una violencia, a una forma que ya no queremos, digamos. Y ahí cuando apuntamos a una ley, ¿no? Es fundamental, y esto en la ley Micaela, porque si bien es cierto la ley obliga, ¿no?, en este caso, a que los poderes del Estado apliquen, en muchos casos suele ocurrir de que hay muchos que realizaron las capacitaciones pero simplemente por el hecho de ser obligados, ¿no? ¿Qué falta ahí, Pipo?
Y bueno, falta me parece que la voluntad política de que eso no sea esto que te decía recién, solamente espejito de colores, o que hay que hacerlo porque es el momento, o porque lo piden de más arriba, sino realmente una construcción de base, generando espacios para este sector, ¿no? Para la diversidad. La diversidad tiene un montón de cosas que hace a nivel cultural, a nivel político, social, económico. La diversidad también es economía, ¿no? Hay un público de la diversidad, un turismo de la diversidad. Entonces, me parece que hay que escuchar, hay que verlo, y hay que, como a todas las grupalidades y las colectividades, hay que darle su espacio, su lugar y sus derechos. No podemos estar por debajo de otras personas solamente por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género o etcétera, digamos. Supongamos, si nos traslademos, pasó el 14 de mayo, Pipo Albano Sí. llega a la legislatura. ¿Cómo te la imaginas a la legislatura? Son 49 legisladores que realmente con todo lo que ha trascendido en esta legislatura, Sí. que si bien es cierto, trata de ser un poco equitativa, es un poco tradicional, un Sí. poco rígida, ¿no? Sí, sí. Bueno, me lo imagino picante. Yo soy una persona que me gusta dar el debate, que me gusta argumentar, me gusta también que me argumenten. Me gusta el enfrentamiento de los debates, no como una discusión, una pelea, sino como un crecimiento, como apostar a la construcción con el otro, ¿no? Como que en el otro también me voy construyendo políticamente y socialmente. Entonces, bueno, me parece súper interesante. También no te voy a decir que no, que me da como un poco de... También me da un poco de cosa ir en la lista y estar en campaña, y acá estoy, digamos. Creo que todo se va aprendiendo, siempre hay una primera vez. Me siento capacitado, pero por sobre todo me siento acompañado y entusiasmado por mi grupalidad, por mi gente, por el colectivo de la diversidad, por Compañeros Tucumán Peroncho, que es mi grupo de militancia con el que vengo construyendo hace 5 o 6 años, y con ese nombre, inclusive antes ya como amigos. Digo, cuando vos tenés todo eso, por ahí no tendrás los recursos económicos que tienen otros candidatos o la estructura que tienen otros candidatos, pero ya tenés una base sólida para arrancar y empezar. Y creo que alguien tiene que arrancar y empezarlo, ¿no? Porque si no, siempre lo vamos a estar pidiendo para un futuro, pero me parece que el futuro es ahora, digamos. Y también la posibilidad de tener oportunidades, porque hay algo que acabas de manifestar, y es que hay mucha gente que tiene intenciones de involucrarse en la política, pero lamentablemente quizás el contexto económico es a veces hasta prioritario en algunos aspectos de cómo se mira la política hoy, Sí, ¿no? igual, viste, la política tiene esa cosa incierta, que hay un desbarajuste acá, se mueve una ficha acá y de golpe terminaste, y no fue porque tuviste los más recursos o porque... Bueno, ha pasado en el 2000. Ha pasado en el 2000. Ricardo Bussi, ¿no? Bueno, ha pasado ahí, ha pasado también con el mismo Néstor, digamos, que el balotaje era contra Menem y parecía que encima lo iba a perder, y era como un candidato que no conocía a nadie, y después terminó siendo el presidente 4 años y Cristina 2 presidencias más, digamos, y todavía sigue el kirchnerismo siendo un movimiento, básicamente. Yo soy como kirchnerista, siento que el kirchnerismo es peronismo puro, el peronismo de Juan y de Eva, pero el kirchnerismo lo vuelve a traer, digamos, me parece, ese peronismo, esa doctrina, que me parece que la doctrina sí no se tiene que perder, porque la doctrina de la justicia social como doctrina es súper interesante y la ha hecho muy bien al país. Bueno, ahora le podemos contar a la gente en qué espacio estás militando, sí. ¿Quién te va a acompañar en la lista? En realidad, ¿a quién voy a acompañar yo? ¿A quién vas a acompañar? Yo voy a acompañar la lista de Sarita San, quien encabezará la lista, con Marea Verde, con el espacio de Marea Verde, de Alito Azán. Y bueno, venimos trabajando con esta grupalidad, Compañeros Tucumán Peroncha, con Sarita particularmente, también por su condición de mujer, ¿no? Esta cuestión de acercamiento entre diversidades y género. Y nos viene ayudando hace mucho realmente, venimos trabajando en conjunto hace mucho tiempo. Siempre que le hemos ido a pedir algo, no es que de entrada nos ha dicho que sí siempre, pero nunca nos ha dicho que no de entrada, y eso es muy valorable, porque a veces cuando golpeas las puertas ni siquiera no hay ni un sí ni un no, hay una no respuesta, ¿no? Y que si haya una persona en la política joven y que ya haya sido legisladora y concejal y ahora vuelta a la legislación, sí. Y que te escuche y que esté para el colectivo, porque además las cosas que les hemos como pedido no han sido como personalistas o para nosotros, sino ha sido para toda la comunidad, y han estado, y entonces eso nos llevó, no han llegado muchas propuestas, o sea, me han llegado varias propuestas,
pero me parecía que cuando yo no tomo ninguna decisión solo, las decisiones las tomamos siempre con la grupa, nos parecía que cuando poníamos las cartas, bueno, era una de las personas que más había estado presente en ese tiempo, y eso nos parecía que era ser orgánicos a eso que venía sucediendo, ¿no? A la construcción pragmática de la política y de la militancia. Y ahí es donde hemos decidido, hemos dicho, bueno, sí, es el momento. Nada, es el momento en una de las soy la primera vez como candidato, una de las elecciones más rápidas, así que estoy aprendiendo así a velocidad de luz, pero bueno. Si tuvieras que decirle algo al tucumano que está hasta descreído de la política, si tuvieras que conquistar a aquel tucumano que todavía está reacio de algunas cuestiones, sí, y de este crecimiento en materia de derecho y diversidad, ¿qué le dirías? Bueno, yo decía ese tucumano que seguramente no debe estar pensando en votarme a mí, debe estar pensando en votar a alguien más. Sí. Pero por ahí lo puedo convencer diciéndole que me parece que los discursos de odio, como esto de salir pegando tiros o pensar que al otro lo voy a resolver o a la sociedad la voy a resolver a tiros o a balazos o a bombas o todos estos discursos de odio, realmente nos pongamos... más allá del partido, digamos, nos pongamos como de vecino a vecino, de ciudadano a ciudadano, porque soy un vecino más. ¿A quién le suman esos discursos, no? ¿A quién le suman? ¿Realmente a ese señor que vota en su casa, a esa señora, a ese joven, a esa joven, esa disidencia que vota en su casa? ¿Le sirve ese discurso? ¿O le sirve solamente a ese que lo propone, no? Porque realmente como sociedad ya tenemos tanta violencia, nosotros como colectivo de la diversidad hemos sufrido tanta violencia que seguir. Inclusive para proclamar una campaña, usar la violencia me parece como que es desquiciado, y si alguien puede llegar a votar a eso, y es retroceder, y si alguien llega a votar eso o quiere votar eso, claramente no quiere un mundo mejor y no quiere un mundo con esperanzas. Yo creo que el peronismo no negocia el futuro, lo construye el futuro, somos constructores de futuro, y eso es lo que venimos a proponer, y eso es lo que vengo a proponer, porque si claramente he podido hacer tanto desde mi corporalidad y desde las de mis compañeros, sin recursos económicos. Hemos organizado marchas, la primera marcha del orgullo de Tafí del Valle, con pueblos originarios, y imagínate todo lo que podemos llegar a hacer si llegamos, porque si no, hemos podido hacer tanto desde el lugar que nos dejaron, que fue la periferia siempre, fue la afuera del armado. Imagínate lo que podemos llegar a hacer estando adentro. Entonces creo que ese tucumane, ese tucumano que está del otro lado, que piense realmente y que escuche los discursos y que los analice y que no vote por enojo, por descarte, sino que a conciencia y que comprometa ese voto a un discurso que le haga al mundo mejor, digamos, ¿no? Porque estamos en un momento de mundo complicado, desde lo ecológico, desde lo social, desde lo económico. Entonces el voto es decisivo y no hay que tirarlo, digamos, hay que usarlo para construir un mundo mejor, y eso es lo que venimos a proponer, y yo no vengo a prometer nada, sino me vengo a comprometer con eso. Bueno, Pipo, encantada, la mejor de los éxitos. Gracias. Para lo que se viene, y bueno, nada, ¿no? Justamente brindar estos espacios también es importante, ¿no? Para que el tucumano del otro lado tenga la oportunidad de conocerlos y de saber las propuestas que hay y a la hora de entrar, ¿no? En ese cuarto oscuro que los tucumanos van a estar solos y van a poder elegir y decidir, ¿no? Dale, muchas gracias, Dani, a vos y a todo el equipo de la Avíspero por invitarme y habilitar estos espacios, así que muchas gracias.